La genealogía de la moral, por Friedrich Nietzsche. 64. Tratado tercero. ¿Qué significan los ideales ascéticos? 14. Sí, pues, la condición enfermiza es normal en el hombre y no podemos poner en entredicho esa normalidad. Tanto más altamente se debería honrar a los pocos casos de potencialidad anímico, corporal. Los casos afortunados del hombre, tanto más rigurosamente se debería preservar a los hombres bien constituidos del peor aire que existe, el aire de los enfermos. ¿Se hace esto? Los enfermos son el máximo peligro para los sanos. No de los más fuertes les viene la gracia a los fuertes, sino de los débiles. ¿Se sabe esto? Hablando a grandes rasgos, no es, en modo alguno, el temor al hombre aquello cuya disminución no sea lícito desear, pues ese temor constriñe a los fuertes a ser fuertes, y a veces terribles. Mantiene en pie el tipo bien constituido de hombre. Lo que hay que temer, lo que produce efectos más fatales que ninguna otra fatalidad, no sería el gran miedo, sino la gran náusea frente al hombre, y también la gran compasión por el hombre. Suponiendo que un día ambas se maridasen, entraría inmediatamente en el mundo, de modo inevitable, algo del todo siniestro, la última voluntad del hombre, su voluntad de la nada, el nihilismo. Y, en realidad, para esto hay mucho preparado. Quien para husmear tiene no solo su nariz, sino también sus ojos y sus oídos, ventea en casi todos los lugares, a que hoy se acerca algo como un aire de manicomio, como un aire de hospital. Hablo, como es obvio, de las áreas de cultura del hombre, de toda especie, Europa, que poco a poco se extiende por la tierra. Los enfermizos son el gran peligro del hombre, no los malvados, no los animales de presa. Los de antemano lisiados, vencidos, destrozados, son ellos, son los más débiles quienes más socavan la vida entre los hombres, quienes más peligrosamente envenenan y ponen en entredicho nuestra confianza en la vida, en el hombre, en nosotros. ¿En qué lugar se podría escapar a ella, a esa mirada velada que nos inspira una profunda tristeza, a esa mirada vuelta hacia atrás, propia de quien desde el comienzo es un engendro, mirada que delata el modo en que tal hombre se habla a sí mismo, a esa mirada que es un sollozo? Ojalá fuera yo otro cualquiera. Así solloza esa mirada, pero no hay ninguna esperanza. Soy el que soy. ¿Cómo podría escaparme de mí mismo? Y, sin embargo, estoy harto de mí. En este terreno del autodesprecio, auténtico terreno cenagoso, crece toda mala hierba, toda planta venenosa, y todo ello muy pequeño, muy escondido, muy honesto, muy dulzón. Aquí pululan los gusanos de los sentimientos de venganza y rencor. Aquí el aire apesta a cosas secretas e inconfesables. Aquí se teje permanentemente la red de la más malévola conjura, la conjura de los que sufren contra los bien constituidos y victoriosos. Aquí el aspecto del victorioso es odiado. Y cuánta mendicidad para no reconocer que ese odio es odio. Qué derroche de grandes palabras y actitudes afectadas. Qué arte de la difamación justificada. Estas gentes mal constituidas, qué noble elocuencia brota de sus labios. Cuánta azucarada, viscosa, humilde entrega flota en sus ojos. ¿Qué quieren propiamente? Representar al menos la justicia, el amor, la sabiduría, la superioridad. Tal es la ambición de esos ínfimos, de esos enfermos. Y qué hábiles los vuelve esa ambición. Admiremos sobre todo la habilidad de falsificadores de moneda con que aquí se imita el cuño de la virtud. Incluso el tintineo, el áureo sonido de la virtud. Ahora han arrendado la virtud en exclusiva para ellos, esos débiles y enfermos incurables, no hay duda. Solo nosotros somos los buenos, los justos, dicen. Solo nosotros somos los hombres de buena voluntad. Andan dando vueltas en medio de nosotros, cual reproches vivientes, cual advertencias dirigidas a nosotros.
como si la buena constitución, la fortaleza, el orgullo, el sentimiento de poder fueran en sí ya cosas viciosas, cosas que haya que expiar alguna vez, expiar amargamente. Oh, cómo ellos mismos están en el fondo dispuestos a hacer expiar, cómo están ansiosos de ser verdugos. Entre ellos hay a montones los vengativos disfrazados de jueces, que constantemente llevan en su boca la palabra justicia, como una baba venenosa, que tienen siempre los labios fruncidos y están siempre dispuestos a escupir a todo aquello que no tenga una mirada descontenta y que avancen con buen ánimo por su camino. No falta tampoco entre ellos esa nauseabunda especie de los vanidosos, de los engendros embusteros, que aspiran a hacer el papel de almas bellas y, por ejemplo, exhiben en el mercado, como pureza del corazón, su estropeada sensualidad, envuelta en versos y otros pañales, la especie de los onanistas morales y de los que se satisfacen a sí mismos. La voluntad de los enfermos de representar una forma cualquiera de superioridad, su instinto para encontrar caminos tortuosos que conduzcan a una tiranía sobre los sanos. ¿En qué lugar no se encuentra esa voluntad de poder precisamente de los más débiles? Sobre todo, la mujer enferma. Nadie la supera en refinamiento para dominar, para oprimir, para tiranizar. La mujer enferma no respeta, para conseguir ese fin, nada vivo, nada muerto. Vuelve a desenterrar las cosas más enterradas. Los bogos dicen, la mujer es una hiena. Échese una mirada a los trasfondos de cada familia, de cada corporación, de cada comunidad. En todas partes, la lucha de los enfermos contra los sanos. Una lucha silenciosa, hecha casi siempre con pequeños polvos venenosos, con alfilerazos, con alevosas pantomimas de resignados, pero a veces también con aquel fariseísmo de enfermo que acude a los gestos estrepitosos, fariseísmo que ama representar ante todo la noble indignación. Hasta en los sacrosantos terrenos de la ciencia querría hacerse oír el ronco ladrido de indignación de los perros enfermizos, la mendicidad y la furia mordaces de tales nobles fariseos. A los lectores que tengan oídos, vuelvo a recordarles aquel apóstol berlinés de la venganza, Eugene Düring, que en la Alemania actual hace el más indecoroso y repugnante uso del bum bum moral. Düring, el primer bocazas de la moral que hoy existe, incluso entre sus iguales, los antisemitas. Hombres del resentimiento son todos ellos, esos seres fisiológicamente lisiados y carcomidos, todo un tembloroso imperio terreno de venganza subterránea, inagotable, insaciable en estallidos contra los afortunados, e igualmente enmascaradas de la venganza, en pretextos para la venganza. ¿Cuándo alcanzarían propiamente su más sublime, su más sutil y último triunfo de la venganza? Indudablemente, cuando lograsen introducir en la conciencia de los afortunados su propia miseria, toda miseria en general, de tal manera que éstos empezasen un día a avergonzarse de su felicidad y se dijesen tal vez unos a otros: es una ignominia ser feliz, hay tanta miseria. Pero no podría haber malentendido mayor y más nefasto que el consistente en que los afortunados, los bien constituidos, los poderosos de cuerpo y de alma, comenzasen a dudar así de su derecho a la felicidad. Fuera ese mundo puesto del revés, fuera ese ignominioso reblandecimiento del sentimiento. Que los enfermos no pongan enfermos a los sanos, y esto es lo que significaría tal reblandecimiento. Debería ser el supremo punto de vista en la tierra. Mas para ello se necesita, antes que nada, que los sanos permanezcan separados de los enfermos, guardados incluso de la visión de los enfermos, para que no se confundan con estos. ¿O acaso su misión consistiría en ser enfermeros o médicos? Mas esta sería la peor manera de desconocer y negar su tarea. Lo superior no debe degradarse a ser el instrumento de lo inferior. El patos de la distancia debe mantener separadas también, por toda la eternidad, las respectivas tareas.
el derecho de los sanos a existir, la prioridad de la campana dotada de plena resonancia sobre la campana rota, de sonido cascado, es, en efecto, un derecho y una prioridad 1000 veces mayor. Solo ellos son las arras del futuro, solo ellos están comprometidos para el porvenir del hombre. Lo que ellos pueden hacer, lo que ellos deben hacer, jamás debieran poder ni deber hacerlo los enfermos. Mas, para que los sanos puedan hacer lo que solo ellos deben hacer, ¿cómo les estaría permitido actuar de médicos, de consoladores, de salvadores de los enfermos? Y por ello, aire puro, y, en todo caso, lejos de la proximidad de todos los manicomios y hospitales de la cultura. Y, por ello, buena compañía, la compañía de nosotros, o soledad, si es necesario. Pero, en todo caso, lejos de los perniciosos miasmas de la putrefacción inferior, de la putrefacción interior y de la oculta carcoma de los enfermos, para defendernos así a nosotros mismos, amigos míos, al menos por algún tiempo todavía, de los dos peores contagios que pueden estar reservados cabalmente a nosotros, de la gran náusea respecto al hombre, de la gran compasión por el hombre.